Última jornada antes de que las bolsas tradicionales cierren, jornada de viernes, y tenemos a Bitcoin que ha cambiado ligeramente un poco la tendencia en el día de ayer, la tendencia obviamente momentánea, una tendencia general que sabemos que es altamente negativa. Con este cambio de tendencia vimos a Bitcoin llegar a tocar esa zona de la EMA 200 donde nos indica ese ligero rechazo, que ahora mismo lo tenemos en la zona de los 63.600, solamente un poquito por arriba del precio actual de Bitcoin. Hemos visto cómo ha roto la estructura, la zona que tenía de resistencia a los 63.000, pero no ha sido por un movimiento simplemente de la gráfica, sino ha sido porque Donald Trump, por decimosexta vez, ha vuelto a anunciar que hay un acuerdo con Irán. Vamos a ver en qué queda, porque no para de decirlo y al final nunca acaba sucediendo, y de hecho Irán ayer ya lo desmintió, que no estaban cerca de llegar a un acuerdo, que no había nada firmado, ni siquiera los grandes requerimientos estaban aceptados o ni siquiera se estaban llegando a puntos de acuerdo en la negociación. Por lo tanto, una vez más, el peluca vuelve a joder todo el análisis que puede hacer una persona y por lo tanto nosotros nos hemos visto medianamente afectados en nuestras operativas. ¿Por qué? Porque llevamos esta operación en Bitcoin, que habíamos trabajado muy bien en la zona que teníamos como resistencia, zona de los 62.900, y que la verdad que se ha visto un poco perjudicada a la hora de después hacer el anuncio este Donald Trump a media de la tarde. Luego abrimos operaciones tanto en Dogecoin como en AVAX. La de Dogecoin va con una pérdida del 5%, la de AVAX va con una ganancia del 10% en estos mismos momentos. Vamos a temporar de una hora en el precio de Bitcoin para poder ver un poquito más claro cómo se está moviendo la gráfica, ¿no? Como comentaba, la zona de rechazo donde nosotros abrimos nuestra operación era una estructura bastante firme, ya que la había tocado y la había rechazado, volvimos a intentar trabajarla y luego tuvimos el anuncio aquí a las 6 de la tarde hora española que acabó disparando. ¿Qué tenemos por delante en el precio de Bitcoin? La verdad que las señales que tenemos son un poco contradictorias a nuestra operativa. ¿Por qué? Tenemos una divergencia alcista en el RSI, tenemos una divergencia alcista en el MACD. Sí que es verdad que el cruce del MACD es a la baja, la tendencia es a la baja, los patrones a identificar es a la baja. ¿Por qué? Porque en esta zona de los 63.900 más o menos ha hecho un doble techo, una vez que ha tocado, dos veces que ha tocado y le ha costado el rechazo. Por lo tanto, eso debería de irnos a nuestro favor. La verdad es que si echásemos cuentas con nuestra calculadora, no llegaríamos a terminar de configurar una operación en un resultado u otro, porque empezaríamos divergencia del RSI, divergencia en el MACD, perdona, alcista estas dos, aquí tendríamos bajista en el MACD, tendríamos luego zona de soporte o resistencia, acabamos de tocar una clarísima, zona de tendencia es negativa, patrones identificables son negativos y al final te quedarías con un menos 10. No te acaba de perfeccionar exactamente hacia un lado de la dirección de la operativa. El RSI, que ahora mismo lo tenemos en la zona de los 49, no nos diría absolutamente nada y por lo tanto quedaría así nuestra operativa, un menos 10. Nosotros vamos a esperar a seguir trabajando nuestra operación como la estábamos maquinando, que la verdad que no nos ha estado yendo nada mal, siguiendo un poquito la tendencia del mercado global general, que sabemos que Bitcoin lleva desde octubre del año pasado sin parar de caer. Sin parar de caer. Sí, Moncho, ha tenido una semana, 2 semanas que ha estado en positivo, perfecto, pero la tendencia ha seguido siendo negativa en todo momento. Además, si nos vamos a ver las liquidaciones, vemos que ha limpiado una pequeña parte de liquidaciones que teníamos en esta zona de aquí y que ahora empezamos a acumular liquidaciones. En la parte alta tenemos liquidaciones contundentes y luego en la parte baja, en la zona de los 60.500 dólares, también tenemos bastantes liquidaciones acumuladas. Mucho ojito con esa zona. Si empezamos a caer, podríamos ir a buscar esa zona de los 60.500, que yo creo que es lo más factible a lo largo de hoy o a lo largo del fin de semana. Vamos a ver también diferentes activos, el caso de Ethereum, XRP, BNB, tiene una tendencia similar, pero un análisis en la gráfica diferente. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos las divergencias alcistas en el RSI, por lo tanto ya tenemos todo lo que Bitcoin tenía y además le tenemos que quitar el que la divergencia esté en positivo, es decir, en un momento alcista, nos acabaría dejando un menos 30. Por lo tanto, las operaciones son mucho más factibles en esa zona. Estamos viendo que justo ahora mismo Bitcoin está llegando a esa zona de esos 63.000 dólares. La zona clave es esta de aquí, que ya vemos que ha tocado hoy de madrugada hora española. Vamos a ver si cuando llega otra vez de vuelta a la zona de los 62.900 la consigue romper o no. Es la zona clave para entender un poquito el cambio operacional que podemos tener ahora mismo. Y vamos con un movimiento alcista definido en el tiempo, en un movimiento alcista general. Y ahora mismo, si rompemos la zona, volvemos a buscar la zona de interés y volvemos a caer, podremos confirmar que hemos actuado esta vez como resistencia y que el movimiento de la gráfica va a continuar reforzado por ese doble techo y por algún patrón más que teníamos en la gráfica que también nos daba esa posible corrección. Es este canal que tenemos formado que ha roto la estructura a la baja y que nos daría un target en la zona más o menos de los 59.900, 60.000 dólares, ¿no? El target de el doble techo que tenemos en pantalla nos daría una zona muy parecida a los 61.600. Nosotros vamos a ver si ahora mismo sí que tiene fuerza para ir a buscar
ese posible movimiento bajista que nosotros estamos esperando, y ya saben que llevamos muchos días trabajando nuestras operaciones prácticamente todas en movimientos bajistas, ¿no? Si vamos a la posición histórica, vamos a poder ver como llevamos ya prácticamente 2 semanas que solamente operamos short, 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 la mayoría de ellos aciertos, hay algún fallo por el camino, pero vemos que en las últimas 2 semanas casi todo que vemos en pantalla se refleja en short, reforzando un poquito la tendencia general que lleva Bitcoin y el resto de criptomonedas. En el caso de Ethereum, por ejemplo, en las liquidaciones hemos limpiado una zona más contundente, pero también tenemos zonas mucho más fuertes en la parte baja. En Bitcoin tenemos zonas fuertes en la zona de $60.000, pero no tan fuertes como lo tenemos en Ethereum. En Ethereum sí que tenemos por debajo de los 1.600 una gran zona liquidatoria, la podemos apreciar aquí desde los 1.600 hasta los 1.585, donde el precio puede ir a parar allí con bastante firmeza, con bastante certeza, ¿no? El caso, por ejemplo, de Solana, de BNB, vemos que tenemos más o menos las mismas indicaciones que teníamos en Bitcoin, pero variando alguna cosa, restando alguna cosa. El caso de BNB, por ejemplo, el caso de XRP y el caso de Ethereum no llevan la divergencia alcista en el RSI, por lo tanto refuerzan aún más una operación en short, y luego en el caso de Solana sí tenemos la divergencia en el RSI, pero no tenemos la divergencia en el MACD, por lo tanto solamente Bitcoin es el más destacado, que nos daría un poquito más de complejidad en trabajar en short. Aún así, la puntuación que nos da la calculadora es -10. Por lo tanto, nos está reforzando un poquito una operación en short que yo no trabajaría individualmente ahora mismo entrando en ella, pero que una vez tienes una operación abierta, tienes un análisis bien medido, con un stop loss que está en una zona bien colocada, ahora mismo dejaré correr la operación viendo qué sucede en las próximas horas, a ver si cambia un poquito el rumbo del mercado, como siempre digo, momentáneo, no el general. El general lleva siendo bajista muchísimo tiempo. Si vamos a ver datos del mercado, por ejemplo, que nos pueden reforzar esto, es que ninguno de los grandes activos del mercado tiene una señal fuerte alcista en el momentum, ¿vale? Vemos que tiene 1,2 en el caso de Bitcoin, 2,2 Bitcoin, 2,2 Ethereum, perdón, 0,9 BNB, 1,9 XRP, 3,6 el más destacado Solana, y que el RSI está en una zona intermedia para absolutamente todos. Por lo tanto, no tenemos ese momentum alcista demasiado contundente. Si no vamos a ver el RSI, vamos a poder como solamente stable está en la parte alta, es decir, por encima de una zona de sobrecompra, que son los 77,9 ahora mismo, por encima de 70, ya esta zona se empieza a intensificar, esa zona de sobrecompra, y en el caso de sobreventas no tenemos nadie, solamente TRX que está en los 35, Cronos en los 37, pero ninguna está demasiado sobrevendida. Por lo tanto, ninguna tiene una fuerza demasiado significativa de que deba de seguir subiendo por obligación, porque este activo se ha vendido más de la cuenta. Si nos vamos a ver el miedo y codicia, podemos pasar a ver cómo tenemos ahora mismo 12, es exactamente el mismo punto que ayer, es un miedo extremo del mercado y llevamos ya bastantes jornadas allí. Hemos visto como en los últimos 30 días hemos pasado del 43 que hemos llegado a estar a tocar prácticamente los 8, los 9, los 10 y ahora mismo los 12 dentro de esta valoración del miedo y codicia. Y si pasamos a ver las zonas de liquidez, vemos que tenemos presión de compra en Bitcoin, zona de los 61.500, presión de venta en los 64.70, tenemos también los 1.600 en Ethereum y los 1.700 respectivamente, en el caso de BNB presión de compra en los 590 y presión de venta en los 617, en XRP zona de compra los 1.08, zona de venta los 1.17, y en el caso de Solana tenemos la presión de compra en los $64 y la presión de venta en los 68,77, así que vamos a ver qué acaba sucediendo. En el día de hoy yo de momento no voy a tener más operativas porque la mayoría de cosas que veo en el mercado no las veo factibles de trabajar en estos mismos momentos. Lo que se voy a mantener abiertas son las operaciones que ya llevaba y vamos a ver a qué rumbo acaban llegando. Si Donald Trump no vuelve a hacer declaraciones que acaban complicando las operativas, debería de la presión de venta acabar haciendo más fuerza y acabar dándonos estas operaciones también en positivo y por lo menos ponerse en positivo. No sé si al take profit total, que el take profit pues ahora mismo queda un poco lejanos, pero sí que ponerse la operación en positivo y ir bajando poco a poco hasta buscar esa zona de los 61, $60.000, 60.500 donde teníamos acumuladas algunas liquidaciones. Con esto, familia, nos vamos a despedir de este vídeo. Ya saben que todos los días a las 11 de la noche estamos en directo con todos vosotros, hora española, así que nos vemos esta misma noche, familia. Muchos éxitos en sus operaciones en el día de hoy.